Capítulo 43. La renta diferencial 2. Tercer caso. Precio de producción creciente. Resultados. El precio creciente de producción presupone que disminuye la productividad de las tierras de calidad inferior, las que no arrojan renta alguna. El precio de producción que suponemos regulador solo puede aumentar por encima de 3 libras esterlinas cuando las 2 medio libras esterlinas invertidas en A producen menos de 1/4 o las 5 libras esterlinas menos de 2/4, o cuando es necesario recurrir al cultivo de una tierra peor aún que a base de una productividad igual o incluso creciente de la segunda inversión de capital. Esto solo sería posible siempre y cuando que la productividad de la primera inversión bajase de 2 medio libras esterlinas. Y este caso se da, en efecto, con cierta frecuencia. Por ejemplo, cuando en una labranza superficial la capa superior, agotada, empieza a dar un rendimiento decreciente a base del sistema de cultivo anterior y luego, al aplicar un método de labranza más a fondo, las capas inferiores, tratadas más racionalmente, vuelven a dar rendimientos superiores a los de antes. Pero este caso específico no corresponde a este lugar. La baja de la productividad de la primera inversión de capital de 2 medio libras esterlinas determina para las tierras buenas, aun cuando se supongan en ellas condiciones análogas, una baja de la renta diferencial 1. Pero aquí solo nos interesa la renta diferencial 2. Como el caso específico en cuestión no puede producirse sin presuponer como existente la renta diferencial 2, y en realidad representa la repercusión de una modificación de la renta diferencial 1 en la 2, pondremos un ejemplo de él. Tanto la renta en dinero como el rendimiento en dinero son los mismos que en el cuadro 2p. 696. El precio de producción regulador, más alto aquí, repone exactamente el déficit de cantidad de producto. Como ambos varían en sentido inverso, es evidente que el producto de ambos sigue siendo el mismo. En el caso anterior suponíamos que la productividad de la segunda inversión de capital era mayor que la productividad primitiva de la primera inversión. La cosa permanece invariable a solo asignamos. Cuadro 7. A la segunda inversión la misma productividad que correspondía inicialmente a la primera, como en el siguiente. También aquí nos encontrarnos con que el precio de producción, al aumentar en la misma proporción, hace que la disminución de la productividad, tanto en el rendimiento como en la renta en dinero, quede compensada plenamente. El tercer caso solo se presenta en toda su pureza cuando baja la productividad de la segunda inversión de capital mientras que la primera permanece constante, como se supone siempre respecto al primer caso y al segundo. Aquí, la renta diferencial 1 no resulta afectada. El cambio se refiere solamente a la parte que proviene de la renta diferencial 2. Pondremos dos ejemplos. En el primero suponemos que la productividad de la segunda inversión es reducida a la mitad, en el segundo a 3/4 partes. Cuadro 9. Cuadro 10. El cuadro 9 es el mismo que el cuadro 8. Se diferencian únicamente en que en el cuadro 8 la disminución de productividad corresponde a la primera inversión de capital y en el cuadro 9 a la segunda. También en este cuadro siguen siendo el rendimiento total, la renta en dinero y la cuota de renta las mismas que en los cuadros 2, 7 y 8, porque el producto y el precio de venta vuelven a variar en razón inversa, mientras que la inversión de capital sigue siendo la misma. Pero, ¿qué ocurre en el otro caso que puede darse si el precio de producción aumenta, o sea, el de que se ponga en cultivo tierra de calidad inferior, cuya explotación hasta ahora no rentable? Supongamos que entrase en el campo de la competencia una tierra así, a lo que llamaremos A. En este caso, nos encontraríamos con que la renta A, que hasta ahora no arrojaba renta alguna, empezaba a rendir una renta, con lo cual los cuadros 7, 8 y 10 se modificarían como aparecen en los cuadros siguientes. Cuadro 7A. Cuadro 8A. Cuadro 10A. Al interponerse la renta A surge una nueva renta diferencial 1. Sobre esta nueva base se desarrolla también bajo una forma distinta la renta diferencial 2. La tierra presenta distinta fertilidad en cada uno de los 3 cuadros anteriores. La serie de las fertilidades progresivamente crecientes se inicia con A. A tono con ello se desarrolla también la serie de las rentas progresivas.
La renta de la peor tierra rentable, que antes no arrojaba renta alguna, constituye una constante, a la que las rentas más altas no hacen más que sumarse. Descontando esta constante aparece claramente en las rentas altas la serie de las diferencias y su paralelismo con la serie de fertilidad de las clases de tierras. Las fertilidades presentan proporcionalmente en todos los cuadros de A hasta D así. 1, 2, 3, 4 y, consiguientemente, en 7 a las rentas aparecen como 1. 1 más 7. 1 más 2 por 7. 1 más 3 por 7, en 8 a como 1, 1 quinto. 1, 1 quinto más 7, 1 quinto. 1, 1 quinto más 2 por 7, 1 quinto. 1, 1 quinto más 3 por 7, 1 quinto. En 10 a como 2 tercios. 2 tercios más 6, 2 tercios. 2 tercios más 2 por 6, 2 tercios. 2 tercios más 3 por 6, 2 tercios. En una palabra, si la renta de A igual n más m, la serie será n. N más m. N más 2 metros. N más 3 metros, etc. F. E. Como el tercer caso, al que acabamos de referirnos, no aparecía desarrollado en el manuscrito del autor, solo aparecía en el epígrafe, el editor hubo de imponerse la tarea de completarlo lo mejor que pudo, del modo como lo ha hecho. Otra tarea que hubo de cumplir fue la de sacar las conclusiones generales que se derivan de toda la precedente investigación sobre la renta diferencial 2 en sus 3 casos principales y 9 variantes. Y lo malo es que los ejemplos que pone el manuscrito del autor se prestan poco para esto. En primer lugar, en ellos se toman como base de comparación tierras cuyos rendimientos guardan entre sí, para superficies iguales, la relación de 1, 2, 3, 4. Son, pues, diferencias muy exageradas ya de por sí y que a través de los supuestos y los cálculos que se desarrollan sobre esta base conducen a cifras forzadísimas. En segundo lugar, estos ejemplos crean una apariencia completamente falsa. Sí grados de fertilidad entre los que existe una relación de 1, 2, 3, 4, etc., entrañan rentas que se desarrollan dentro de la serie 0, 1, 2, 3, etc., se siente uno tentado inmediatamente a derivar la segunda serie de la primera y a explicar la duplicación, triplicación, etc., de las rentas, partiendo de la duplicación, triplicación, etc., de los rendimientos totales. Y esto sería absolutamente falso. La relación entre las rentas es la de 0, 1, 2, 3, 4, aunque la relación del grado de fertilidad sea la de n. N más 1, n más 2, n más 3, n más 4. Las rentas no guardan entre sí la misma proporción que los grados de fertilidad, sino que guardan la proporción de las diferencias de fertilidad, partiendo de la tierra que no rinde renta alguna como 0. Era necesario conservar los cuadros del original como explicación del texto. Sin embargo, para ilustrar los resultados de la investigación que a continuación se resumen, expongo más adelante una nueva serie de cuadros en que los rendimientos aparecen expresados en bushels, 1/8 de quarter, o sean, 36, 35 litros, y en chelines, igual marcos. El primer cuadro, 11, corresponde al cuadro 1 reproducido anteriormente ver p. 695. Acusa los rendimientos y las rentas de 5 clases de tierras, AE, a base de una primera inversión de capital de 50 chelines, lo que, con una ganancia de 10 chelines, da un costo de producción total de 60 chelines por acre. Los rendimientos en trigo se cifran con un cálculo más bajo. 10, 12, 14, 16 y 18 bushels por acre. El precio de producción regulador que se obtiene es de 6 chelines por bushel. Los 13 cuadros siguientes corresponden a los 3 casos de renta diferencial 2 tratados en este capítulo y en los 2 anteriores a base de una inversión adicional de capital de 50 chelines por acre realizada en la misma tierra con precio de producción constante, decreciente y ascendente. Cada uno de estos casos se expone, a su vez, tal como se presenta, primero a base de la productividad invariable, segundo a base de la productividad decreciente y tercero a base de la productividad ascendente de la segunda inversión de capital respecto a la primera. Se tienen en cuenta, además, algunas variantes que deben ser ilustradas de un modo especial. En el caso 1, precio de producción constante, tenemos. Variante 1, productividad invariable de la segunda inversión de capital, cuadro 12. Variante 2. Productividad decreciente. Esta solo puede presentarse si en la tierra A no se realiza una segunda inversión. Caben aquí 2 posibilidades. A, que la tierra B no arroje tampoco renta alguna, cuadro 13, y B, que la tierra B no quede totalmente privada de renta, cuadro 14. Variante 3. Productividad ascendente, cuadro 15. También este caso excluye una segunda inversión de capital en la tierra A.
En el caso 2, precio de producción decreciente, tenemos. Variante 1. Productividad constante de la segunda inversión, cuadro 16. Variante 2. Productividad decreciente, cuadro 17. Estas dos variantes determinan que la tierra A sea eliminada de la competencia y que la tierra B quede privada de renta y regule el precio de producción. Variante 3. Productividad ascendente, cuadro 18. El terreno conserva su función reguladora. En el caso 3, precio de producción ascendente, caben dos posibilidades. Que la tierra A carente de renta y se mantenga como reguladora de los precios, o que entre en la competencia una tierra peor que A, y sea reguladora del precio, en cuyo caso la tierra A producirá renta. Primera modalidad. La tierra A sigue regulando los precios. Variante 1. Productividad invariable de la segunda inversión, cuadro 19. Este supuesto, según las premisas de que se parte, solo puede darse cuando disminuya la productividad de la primera inversión. Variante 2. Productividad decreciente de la segunda inversión, cuadro 20. Esta no excluye la productividad invariable de la primera inversión. Variante 3. Productividad ascendente de la segunda inversión, cuadro 21. Esta supone, a su vez, una productividad decreciente de la inversión primera. Segunda modalidad. Entra en el campo de la competencia una clase peor de tierra, a lo que llamamos A. La tierra A produce una renta. Variante 1. La misma productividad de la segunda inversión, cuadro 22. Variante 2. Productividad decreciente, cuadro 23. Variante 3. Productividad ascendente, cuadro 24. Estas tres variantes se encuadran dentro de las condiciones generales del problema y no dan pie a ninguna observación especial. Dicho esto, pasamos a reproducir los cuadros. Cuadro 11. Un segundo capital es invertido en la misma tierra. Primer caso. El precio de producción permanece constante. Variante 1. La productividad de la segunda inversión de capital permanece constante. Cuadro 12. Variante 2. Productividad decreciente de la segunda inversión de capital. En la tierra A no se realiza ninguna segunda inversión. 1. Cuando la tierra B no da renta. Cuadro 13. 2. Cuando la tierra B da todavía una pequeña renta. Cuadro 14. Variante 3. Productividad ascendente de la segunda inversión de capital. Sin segunda inversión en la tierra A. Cuadro 15. Segundo caso. El precio de producción desciende. Variante 1. Productividad constante de la segunda inversión de capital. La tierra A queda eliminada de la competencia. La tierra B no da ya renta. Cuadro 16. Variante 2. Productividad decreciente de la segunda inversión de capital. La tierra A queda eliminada. La tierra B no da ya renta. Cuadro 17. Variante 3. Productividad ascendente de la segunda inversión de capital. La tierra A sigue en competencia. La tierra B produce renta. Cuadro 18. Tercer caso. El precio de producción aumenta. A. Primera modalidad, la tierra A queda sin renta, sigue reguladora del precio. Variante 1. Productividad constante de la segunda inversión de capital, lo que supone productividad decreciente de la primera inversión. Cuadro 19. Variante 2. Productividad decreciente de la segunda inversión de capital, lo que no excluye productividad constante de la primera inversión. Cuadro 20. Variante 3. Productividad ascendente de la segunda inversión de capital, lo que, según nuestras hipótesis, implica una productividad decreciente de la primera inversión. Cuadro 21. B. Segunda modalidad. Una tierra de calidad inferior a la que designamos A se convierte en reguladora de los precios, con lo que la tierra A produce renta. Esto permite que la segunda inversión dé una productividad igual en todas las variantes. Variante 1. Productividad constante de la segunda inversión de capital. Cuadro 22. Variante 2.
Productividad decreciente de la segunda inversión de capital. Cuadro 23. Variante 3. Productividad ascendente de la segunda inversión de capital. Cuadro 24. De los cuadros anteriores se desprenden las conclusiones siguientes. En primer lugar, nos encontramos con que la proporción entre las rentas es exactamente la misma que existe entre las diferencias de fertilidad, considerando como cero la tierra privada de renta, que actúa como reguladora. No son los rendimientos absolutos, sino las diferencias de rendimiento las que determinan la renta. Lo mismo si las distintas clases de tierras arrojan 1, 2, 3, 4 o 5 bushels por acre que si arrojan 11, 12, 13, 14 o 15, las rentas serán en ambos casos, de 0, 1, 2, 3 y 4 bushels, o su correspondiente precio en dinero. Pero mucho más importante que este es el resultado que se desprende por lo que se refiere a los rendimientos totales al repetirse la inversión de capital en la misma tierra. En 5 casos de los 13 investigados, vemos que al doblarse la inversión de capital se dobla también el total de las rentas. Estas se convierten de 10 por 24 chelines igual 240. Estos casos son: caso 1, precio constante, variante 1 aumento de producción invariable, cuadro 12. Caso 2, precio decreciente, variante 3, aumento de producción ascensional, cuadro 18. Caso 3, precio ascendente, primera modalidad, en que la tierra se mantiene como reguladora, en las 3 variantes, cuadros 19, 20 y 21. Hay 4 casos en que la renta asciende a más del doble, a saber. Caso 1, variante 3, precio constante, pero aumento de producción creciente, cuadro 15. El total de rentas asciende a 330 chelines. Caso 3, segunda modalidad, en que la tierra arroja una renta, en las 3 variantes, cuadro 22, renta igual 15 por 30 igual 450 chelines. Cuadro 23, renta igual 5 por 20 más 20 por 28 igual 380 chelines. Cuadro 24, renta igual 5 por 15 más 15 por 33 3 cuartos igual 581 un cuarto chelines. Hay un caso en que la renta aumenta, pero no al doble de la renta correspondiente a la primera inversión de capital. Caso 1, precio constante, variante 2. Productividad decreciente de la segunda inversión, en condiciones en que B no queda totalmente privada de renta, cuadro 14, renta igual 4 por 6 más 6 por 21 igual 150 chelines. Finalmente, solo hay 3 casos en que la renta total, ante la segunda inversión de capital, siga siendo la misma para todas las clases de tierra en su conjunto que en la primera inversión, cuadro 11. Son los casos en que la tierra A queda eliminada de la competencia y la tierra B se convierte en tierra reguladora y, por tanto, carente de renta. Por consiguiente, no solo desaparece la renta de B, sino que además disminuye en cada uno de los siguientes eslabones de la cadena, lo cual condiciona el resultado final. Los casos son los siguientes. Caso 1, variante 2, cuando las condiciones son tales que queda eliminada la tierra A, cuadro 13. La suma de rentas es 6 por 20 y, por tanto, 10 por 12 igual 120, como en el cuadro 11. Caso 2, variantes 1 y 2. Aquí, según la premisa de que se parte, desaparece necesariamente la tierra A, cuadros 16 y 17, y la suma de rentas se convierte de nuevo en 6 por 20 igual 10 por 12 igual 120 chelines. Esto quiere decir, pues, que en la gran mayoría de los casos que pueden presentarse, la renta, tanto por acre de la tierra que da una renta como considerada en su suma total, la renta aumenta al aumentar el capital invertido en la tierra. Solo hay 3 casos entre los 13 investigados en que su total permanece invariable. Son los casos en que la clase inferior de tierra, que hasta ahora no rendía renta alguna y que regula los precios, es eliminada de la competencia, con lo cual pasa a ocupar su puesto y queda, por tanto, privada de renta la inmediatamente superior. Pero, aún en estos casos, suben las rentas de las clases de tierras mejores, en comparación con las que devengan en la primera inversión de capital. Si la renta de C baja de 24 chelines a 20, las de D y E suben de 36 chelines a 48 y de 48 a 60, respectivamente. Un descenso del total de rentas por debajo del nivel de la primera inversión de capital, cuadro 11, solo puede darse cuando quede eliminada de la competencia la tierra B además de la A, pasando a verse privada de renta y a regular los precios la tierra C. Por consiguiente,
cuanto más capital se invierta en la tierra, cuanto más desarrollada se halle la agricultura y la civilización en general dentro de un país, tanto más aumentarán las rentas, lo mismo por acre que en cuanto al total, más gigantesco será el tributo que la sociedad vendrá obligada a pagar a los grandes terratenientes bajo la forma de excedente de ganancias, mientras todas las clases de tierras cultivadas se hallen en condiciones de hacer frente a la competencia. Esta ley explica la maravillosa vitalidad de la clase de los grandes terratenientes. No hay ninguna clase social que viva con tal despilfarro, que reclame el derecho a vivir dentro del lujo tradicional que corresponde a su posición, sin preocuparse para nada de la procedencia del dinero, que acumule con tal ligereza deudas y más deudas. Y, sin embargo, se mantiene todavía en pie, gracias al capital que otros invierten en la tierra y del que ella saca sus rentas, completamente desproporcionadas a las ganancias percibidas por los capitalistas. Pero al mismo tiempo, esta ley explica por qué va agotándose gradualmente esta vitalidad de los grandes terratenientes. Al abolirse en 1846 los aranceles contra los cereales en Inglaterra, los fabricantes ingleses creyeron que con aquel golpe habían reducido a la pobreza a la aristocracia terrateniente. Lejos de ello, los terratenientes se enriquecieron todavía más. ¿Cómo se explica esto? Muy sencillamente. En primer lugar, los terratenientes, a partir de ahora, exigieron a sus arrendatarios capitalistas, en los contratos de arriendo, que invirtiesen 12 libras esterlinas anuales en cada acre de tierra, y en segundo lugar, los terratenientes, copiosamente representados en la Cámara de los Comunes, se votaron una fuerte subvención del Estado para el drenaje y otras mejoras permanentes de sus tierras. Como no se operó una eliminación total de la tierra peor, sino que, a lo sumo, y además de un modo puramente temporal, se la empleó simplemente para otros fines, las rentas subieron en proporción a la mayor inversión de capital y la aristocracia terrateniente mejoró incluso de situación. Pero todo es perecedero. Las líneas transoceánicas de navegación y los ferrocarriles indios, norte y sudamericanos pusieron a grandes extensiones alejadas de tierras en condiciones de competir en los mercados cerealistas de Europa. De una parte, a las praderas norteamericanas y a las pampas argentinas, estepas que la misma naturaleza se había encargado de convertir en fecundas tierras para el arado, tierras vírgenes que podían dar durante años abundantes cosechas aún con métodos primitivos de cultivo y sin el empleo de abonos. De otra parte, las tierras pertenecientes a las comunidades campesinas de Rusia y la India, obligadas a vender una parte cada vez mayor de su producto para obtener dinero con que hacer frente a los impuestos que el implacable despotismo del Estado les arrancaba, no pocas veces por medio de la tortura. Estos productos se vendían sin tener en cuenta el costo de producción, al precio que el intermediario ofrecía, pues el campesino necesitaba a toda costa dinero para el vencimiento. El arrendatario y el campesino europeos no podían hacer frente, a base de las antiguas rentas, a esta doble competencia, la de la tierra virgen de América y la del campesino ruso e indio colocado en el torniquete de los impuestos. Una parte de la tierra de Europa quedó definitivamente eliminada de la competencia en el cultivo de cereales, las tierras bajaron en todas partes. El segundo caso, variante 2. Precio decreciente y productividad descendente de las inversiones adicionales de capital, se convirtió en norma general para toda Europa, y de aquí las quejas que exhalan los agrarios desde Escocia hasta Italia y desde el sur de Francia hasta la Prusia oriental. Afortunadamente, aún dista mucho de haberse lanzado al cultivo toda la tierra virgen. Aún queda bastante en reserva para poder arruinar a toda la gran propiedad europea de la tierra, y además a la pequeña. Las rúbricas bajo las cuales debe exponerse la renta son las siguientes. A. Renta diferencial. 1. Concepto de la renta diferencial. Ilustración a base de la fuerza hidráulica. Transición a la renta agrícola en sentido estricto. 2. Renta diferencial 1, dimanada de la diversa fertilidad de distintas tierras. 3. Renta diferencial 2, dimanada de inversiones sucesivas de capital en la misma tierra. La renta diferencial 2 debe investigarse. A. Con precio de producción constante. B. Con precio de producción decreciente. C. Con precio de producción ascendente. Además. D. La transformación de la superganancia en renta. 4. ¿Cómo influye esta renta en la cuota de ganancia? B. Renta absoluta. C. El precio de la tierra. D. Consideraciones finales sobre la renta del suelo. Los resultados generales a que llegamos en nuestro estudio de la renta diferencial pueden resumirse así. Primero,
las superganancias pueden formarse de diferentes maneras. En primer lugar, a base de la renta diferencial 1, es decir, a base de invertir todo el capital agrícola en una extensión de tierras formada por tierras de distintas clases y de diferente fertilidad. En segundo lugar, como renta diferencial 2, a base de la distinta productividad diferencial de inversiones sucesivas de capital en la misma tierra, es decir, a base de obtener aquí una productividad mayor, en quarters de trigo por ejemplo, de la que se obtiene con la misma inversión de capital, en la tierra de calidad inferior, que no arroja renta alguna, pero que regula el precio de producción. Pero, cualquiera que sea la procedencia de esta ganancia excedente, su transformación en renta y, por tanto, su desplazamiento del arrendatario al terrateniente, presupone siempre como condición, es decir, independientes del precio general de producción, regulador del mercado, que correspondan a los productos parciales de las distintas inversiones sucesivas de capital, se compensen previamente para formar un precio medio individual de producción. Aquello en que el precio general regulador de producción del producto de un acre exceda de este precio medio individual de producción es lo que forma y lo que mide la renta por acre. En la renta diferencial 1, los resultados diferenciales pueden distinguirse de por sí, puesto que se producen en tierras distintas y exteriormente diferenciables, a base de una inversión de capital por acre que se considera como la normal y del cultivo normal que a ella corresponde. En la renta diferencial 2, hay que empezar por diferenciarlos. En realidad, lo primero que hay que hacer es reducirlos a la renta diferencial 1, cosa que solo puede hacerse del modo indicado. Tomemos por ejemplo el cuadro 3p. 638. La tierra B arroja, por la primera inversión de capital de 2,5 libras esterlinas, 2 quarters por acre, y por la segunda inversión, equivalente a la primera, L medio quarters. En total, 3 medio quarters en el mismo acre. Estos 3 medio quarters, fruto de la misma tierra, no presentan ningún signo externo que permita distinguir cuáles son producto de la primera inversión de capital y cuáles de la segunda. Son todos ellos, en realidad, producto de un capital de 5 libras esterlinas en su conjunto. El hecho real es, simplemente, que un capital de 2,5 libras esterlinas da un producto de 2 quarters y un capital de 5 libras produce, no 4 quarters, sino 3 medio. El caso sería exactamente igual si las 5 libras rindieran 4 quarters, de modo que los rendimientos de las dos inversiones de capital fuesen iguales, o 5 quarters, de tal modo que la segunda inversión arrojase un excedente de 1 quarter. El precio de producción de los dos primeros quarters es de L medio libras esterlinas por quarter, el de los segundos L medio quarters 2 libras esterlinas por quarter. Los 3 medio quarters cuestan, por tanto, en su conjunto, 6 libras esterlinas. Este es el precio individual de producción del producto total, lo que supone una media de 1 libra esterlina y 14,7 chelines por quarter, o sean, en números redondos, L 3/4 libras esterlinas. A base del precio general de producción de 3 libras, determinado por la tierra A, esto supone una superganancia de 1,25 libras esterlinas por quarter, lo que en 3 medio quarters da un total de 4,38 libras. A base del precio medio de producción de B, se traduce, en números redondos, en 1 medio quarters. La ganancia excedente de B se expresa, pues, en una parte alícuota del producto de B, en los 1 medio quarters, que constituyen la renta en trigo y que se venden, con arreglo al precio general de producción, por 4 medio libras esterlinas. Sin embargo, no puede decirse, a la inversa, que el producto excedente de un acre de B sobre un acre de A sea, sin más, materialización de superganancia y, por tanto, producto excedente. Según el supuesto de que se parte, el acre de B produce 3 medio quarters y el acre de A 1 quarter solamente. El excedente del producto de B es, por tanto, 2 medio quarters, pero la superganancia solamente L medio quarters, pues en B se ha invertido el doble de capital que en A, por lo cual el costo de producción es también doble. Si la inversión realizada en A fuese también de 5 libras esterlinas, con la misma cuota de productividad, el producto obtenido en esta tierra sería de 2 quarters en vez de 1, y así se vería que el verdadero producto excedente se obtiene, no por la comparación entre 3 medio y 1, sino entre 3 medio y 2, siendo, por tanto, no 2 medio, sino L medio quarters.
Además, si B invirtiese una tercera porción de capital de 2,5 libras esterlinas, que solo rindiese 1/4 de producto, el cual costase, por consiguiente, 3 libras esterlinas como en A, su precio de venta de 3 libras alcanzaría exclusivamente a cubrir el costo de producción, arrojaría tan solo la ganancia media, pero no una ganancia excedente, es decir, una ganancia susceptible de convertirse en renta. El producto por acre de una clase cualquiera de tierra, comparado con el producto por acre de la tierra A, no indica si es el producto de una inversión de capital igual o mayor, ni si el producto excedente cubre tan solo el precio de producción o proviene de una mayor productividad del capital adicional. Segundo. Partiendo de una cuota decreciente de productividad de las inversiones adicionales de capital, cuyo límite, en lo que se refiere a la nueva formación de ganancia excedente, lo forma aquella inversión de capital que solo cubre el costo de producción, es decir, que produce el cuarter de trigo tan caro como la misma inversión de capital en un acre de la tierra A, o sea, según el supuesto de que partimos, a 3 libras esterlinas, de lo expuesto se desprende que el límite a partir del cual el capital total invertido en el acre de B deja de producir renta es aquel en que el precio individual de producción del producto obtenido por acre de B aumenta hasta ser igual al precio de producción por acre de A. Si B solo añade inversiones de capital que cubren el precio de producción y que, por tanto, no producen una superganancia ni, consiguientemente, una renta, esto elevará, indudablemente, el precio de producción individual por cuarter, pero no afectará a la superganancia arrojada por inversiones anteriores de capital, ni eventualmente a la correspondiente renta. En efecto, el precio medio de producción es siempre inferior al de A, y si el excedente del precio por cuarter disminuye, aumentará el número de cuarters de trigo en la misma proporción, con lo cual el excedente total del precio permanecerá constante. En el caso de cuyo supuesto partimos, las dos primeras inversiones de capital de 5 libras esterlinas producen en B 3 medio cuarters y, por tanto, según la premisa establecida, L medio cuarter de renta igual 4 medio libras esterlinas. Si se añade una tercera inversión de capital de 2,5 libras, pero que solo produzca 1/4 adicional, tendremos que el precio total de producción, incluyendo el 20% de ganancia, de los 4 medio cuarters será igual 9 libras esterlinas y, por consiguiente, el precio medio de producción por cuarter igual 2 libras. Por tanto, el precio medio de producción por cuarter, en B, habrá subido de 1,57 libras esterlinas, a 2 libras, lo cual quiere decir que la ganancia excedente por cuarter, comparada con el precio regulador de A, habrá bajado de 1,27 libras esterlinas a 1. Pero 1 por 4 medio igual 4 medio libras esterlinas es exactamente lo mismo que antes 1,27 por 3 medio igual 4 medio libras esterlinas. Supongamos ahora que se realicen en B una cuarta y una quinta inversión de capital de 2,5 libras esterlinas cada una, produciendo el cuarter de trigo a su precio general de producción solamente, en este caso, el producto total por acre serán 6 medio cuarters y su precio de producción 15 libras esterlinas. El precio medio de producción por cuarter, en B, habrá aumentado nuevamente de 2 libras a 2, 4, 13 y la ganancia excedente por cuarter, comparada con el precio de producción regulador de A, habrá experimentado una nueva baja de 1 libra esterlina a 9, 13 de libra. Pero ahora, estos 9, 13 de libra deberán multiplicarse por 6 medio cuarters en vez de 4 medio. Y 9, 13 por 6 medio igual 1 por 4 medio libras esterlinas. De donde se sigue, en primer lugar, que, en estas circunstancias, no es necesario que el precio regulador de producción experimente ningún aumento para que puedan efectuarse inversiones adicionales de capital en la clase de tierra que arroja una renta aún hasta el punto en que el capital adicional deja de arrojar en absoluto una ganancia excedente, para arrojar solamente la ganancia media. Y se sigue, además, que la suma de la ganancia excedente por acre sigue siendo la misma aquí, por mucho que disminuya la ganancia excedente por cuarter, pues esta disminución es compensada siempre por medio del correspondiente aumento del número de cuarters producidos por acre. Para que el precio medio de producción se eleve por encima del precio general de producción, y, por tanto, aquí a 3 libras esterlinas en la tierra B, es necesario que se efectúen inversiones adicionales de capital cuyo producto tenga un precio de producción superior a las 3 libras esterlinas reguladoras. Pero, como veremos, ni esto basta, de por sí, para hacer que el precio medio de producción del cuarter, en B, aumente hasta el precio general de producción de 3 libras esterlinas. Supongamos que en la tierra B se produzcan
3 medio quarters como antes, a 6 libras esterlinas de precio de producción, o sean, 2 inversiones de capital de 2 medio libras esterlinas cada una, produciendo las dos una ganancia excedente, pero de cuantía decreciente. 2, 1 cuartera 3 libras esterlinas. Inversión de capital cuyo precio individual de producción sea igual al precio de producción regulador. 3, 1 cuartera 4 libras esterlinas. Inversión de capital cuyo precio individual de producción exceda en un 25% del precio de producción regulador. Tendremos así 5 medio quarters por acre, que representarán 13 libras esterlinas, con una inversión de capital de 10 libras. 4 veces la inversión de capital primitiva, pero sin llegar a 3 veces el producto de la primera inversión de capital. 5 medio quarters por 13 libras esterlinas da un precio medio de producción de 11 libras esterlinas por quarter, lo que representa, pues, con un precio de producción regulador de 3 libras, un excedente de 11 libras esterlinas por quarter, que puede convertirse en renta. 5 medio quarters vendidos al precio regulador de 3 libras dan 6 medio libras esterlinas. Después de deducir el costo de producción de 13 libras, quedan 3 medio libras esterlinas de ganancia excedente o renta, que, calculados al precio medio actual de producción del quarter en B, o sea, a 11 libras esterlinas por quarter, representan 72 quarters. En estas condiciones, la renta en dinero disminuiría en 1 libra esterlina y la renta en trigo en medio quarter aproximadamente. Pero, a pesar de que la cuarta inversión adicional efectuada en B no solo no produce una ganancia excedente, sino que produce incluso menos de la ganancia media, siguen existiendo una ganancia excedente y una renta. Supongamos que, además de la inversión de capital 3, también la 2 produzca por encima del precio de producción regulador. Tendremos entonces que la producción total, 3 medio quarters a 6 libras esterlinas más 2 quarters a 8 libras, en total 5 medio quarters con un costo de producción de 14 libras. El precio medio de producción por quarter sería de 11 libras esterlinas y dejaría un remanente de 11 de libra esterlina. Los 5 medio quarters, vendidos a 3 libras 1, dan un total de 16 medio libras. Descontemos de ellas las 14 libras esterlinas de costo de producción, y quedarán 2 medio libras esterlinas para la renta. Lo cual representará, a base del actual precio medio de producción en B, 56 de quarter. Sigue quedando, pues, una renta, aunque más reducida que antes. Esto nos demuestra, desde luego, que en las tierras mejores con inversiones adicionales de capital, cuyo producto cuesta más del precio de producción regulador, la renta, por lo menos dentro de los límites de la práctica admisible, no debe desaparecer, sino simplemente disminuir, en proporción, por un lado, a la parte alícuota que este capital menos productivo represente dentro de la inversión total de capital y, de otro lado, en proporción a la disminución de su productividad. El precio medio de su producto seguirá siendo inferior al precio regulador y seguirá arrojando, por tanto, una ganancia excedente susceptible de convertirse en renta. Supongamos ahora que el precio medio del quarter de B coincida con el precio de producción general, como resultado de 4 inversiones de capital sucesivas, 2 medio, 5 y 5 libras esterlinas, de productividad decreciente. El arrendatario vende aquí cada quarter por su precio de producción individual y, por tanto, el total de quarters por el precio medio de producción por quarter, el cual coincide con el precio regulador de 3 libras esterlinas. Por consiguiente, sigue obteniendo con su capital de 15 libras esterlinas una ganancia del 20% igual 3 libras. Pero la renta ha desaparecido. ¿A dónde ha ido a parar el excedente, a base de esta compensación de los precios individuales de producción de cada quarter con el precio general de producción? La ganancia excedente correspondiente a las primeras 2 medio libras esterlinas eran 3 libras. La correspondiente a las segundas 2 medio libras, L medio. En total, ganancia excedente correspondiente a 1/3 del capital invertido, es decir, a 5 libras esterlinas igual 4 medio libras igual 90%. En la inversión de capital 3, las 5 libras esterlinas no solo no arrojan una ganancia excedente, sino que su producto de 1 medio quarters, vendido al precio general de producción, arroja un déficit de 1/3 libras. Finalmente, en la inversión de capital 4, también de 5 libras esterlinas, el producto de 1 quarter, vendido al precio general de producción, arroja un déficit de 3 libras.
Sumadas las dos inversiones, arrojan, pues, un déficit de 4,5 libras esterlinas, igual a la ganancia excedente que rinden las dos inversiones de capital 1 y 2. Las ganancias excedentes y los déficits de ganancia se compensan entre sí. De aquí que desaparezca la renta. Pero, en realidad esto solo es posible porque los elementos de la plusvalía que formaban la ganancia excedente o la renta, pasan ahora a integrar la ganancia media. El arrendatario obtiene ahora a costa de la renta su ganancia media de 3 libras esterlinas, o sea, el 20%. La compensación de los precios individuales de producción de B para formar el precio de producción general de A, que regula el precio comercial, presupone que la diferencia de menos que el precio individual del producto de las primeras inversiones de capital presenta con respecto al precio regulador, vaya compensándose más y más hasta quedar completamente neutralizado con la diferencia de más que arrojan las sucesivas inversiones sobre ese mismo precio regulador. De este modo, lo que aparece como superganancia, mientras se vende por separado el producto de las primeras inversiones de capital, se convierte así, poco a poco, en parte de su precio medio de producción y pasa de este modo a integrar la ganancia media, hasta que acaba siendo totalmente absorbido por esta. Si en vez de invertir en B 15 libras esterlinas de capital solo se invierten 5 libras y los 2 medio cuarters adicionales del último cuadro se producen sometiendo a nuevo cultivo 2 medio acres de A con un capital adicional de 2 medio libras por acre, tendremos que el capital adicional desembolsado solo representa 6 1/4 libras esterlinas y, por tanto, la inversión total efectuada en A y B para producir estos 6 cuarters solo ascenderá a 11 1/4 libras en vez de 15, con lo cual el costo total de producción, incluyendo la ganancia, será de L3 medio libras solamente. Los 6 cuarters seguirán vendiéndose por 18 libras esterlinas, pero la inversión de capital será ahora 3/3 menor que antes, y la renta en B será de 4 medio libras esterlinas por acre, lo mismo que anteriormente. La cosa cambiaría si para producir los 2 medio cuarters adicionales se recurriese a tierras peores que A1 y A2, de tal modo que el precio de producción por cuarter, para 1 medio cuarters, fuese de 4 libras esterlinas en la tierra A1 y el del último cuarter de 6 libras en la tierra A2. En este caso, el precio de producción regulador serían 6 libras esterlinas por cuarter. Los 3 medio cuarters de B se venderían por 21 libras esterlinas en vez de venderse por 10 medio libras, lo que arrojaría una renta de 15 libras esterlinas en vez de 4 medio y, representada en trigo, de 2 medio cuarters en vez de L medio. Y en la tierra A, nos encontraríamos con que un cuarter arrojaría ahora una renta de 3 libras esterlinas medio cuarter. Pero, antes de entrar en este punto, debemos hacer una observación. El precio medio del cuarter de B se compensa, coincide con el precio general de producción de 3 libras esterlinas por cuarter regulado por A, mientras la parte del capital total que produce un medio cuarters de más es neutralizada por la parte del capital total que produce los L medio cuarters de menos. El tiempo que sea necesario para que esta compensación se opere o la cantidad de capital con productividad inferior a la media que haga falta invertir para ello en B dependerán, partiendo de la productividad superior a la media de las primeras inversiones de capital, de la infraproductividad relativa de los capitales posteriormente invertidos comparados con inversiones iguales de capital en la tierra peor A, que es la reguladora, o del precio individual de producción de su producto, comparado con el precio regulador. De lo expuesto se desprende, ante todo, primero, mientras los capitales adicionales se inviertan en la misma tierra con productividad excedente aunque en sentido descendente, aumenta la renta absoluta en trigo y en dinero por acre, aunque disminuya de un modo relativo, es decir, en proporción al capital invertido, y, por tanto, la cuota de la ganancia excedente o de la renta. El límite lo forma aquí aquel capital adicional que solo arroja la ganancia media o el precio de producción cuyo producto coincide con el precio general de producción. El precio de producción sigue siendo, en estas circunstancias, el mismo, al menos que, el crecimiento de la oferta no haga superflua la producción de las tierras menos buenas. Aún con precios decrecientes, pueden estos capitales adicionales, dentro de ciertos límites, producir todavía una superganancia, aunque sea menor. Segundo. La inversión de capital adicional que solo produzca la ganancia media, cuya productividad excedente sea, por tanto, igual cero, no altera en lo más mínimo la cuantía de la ganancia excedente ya creada ni, por tanto, la de la renta. El precio individual de producción del cuarter de trigo crece de este modo en las clases mejores de tierra.
El excedente por cuarter disminuye, pero aumenta, en cambio, el número de quarters que encierran este remanente ahora reducido, con lo cual el producto no sufre alteración. Tercero. Inversiones adicionales de capital, el precio individual de producción de cuyo producto supera al precio regulador y en las que, por tanto, la productividad excedente no solo es igual cero, sino menor de cero, una cantidad negativa, es decir, menor que la productividad de inversiones iguales de capital realizadas en la tierra reguladora, hacen que el precio individual medio del producto total de la tierra mejor se acerque cada vez más al precio general de producción y, por tanto, van reduciendo gradualmente la diferencia entre ambos, diferencia que forma la ganancia excedente o la renta. Cada vez es mayor la parte de lo que forma la ganancia excedente o la renta que pasa a integrar la ganancia media. Sin embargo, el capital total invertido en cada acre de B sigue arrojando una ganancia excedente, si bien con tendencia a disminuir a medida que aumenta la masa de capital de productividad inferior a la media y con arreglo al grado de esta infraproductividad. La renta, a medida que crece el capital y aumenta la producción, coincide aquí en términos absolutos, por acre, y no solo en términos relativos, como ocurría en el segundo caso, con respecto a la magnitud creciente del capital invertido. La renta solo puede desaparecer tan pronto como el precio medio individual de producción del producto total en la tierra mejor B coincida con el precio regulador. Es decir, cuando toda la ganancia excedente obtenida por las primeras inversiones más productivas de capital sea absorbida para la formación de la ganancia media. El límite mínimo del descenso de la renta por acre es el punto en que desaparece. Pero este punto se presenta, no allí donde las inversiones adicionales de capital producen por debajo de la media, sino allí donde las inversiones adicionales de las partes de capital infraproductivas son tan grandes que su acción neutraliza la superproductividad de las primeras inversiones y donde la productividad del capital total invertido resulta igual a la del capital invertido en A, y por tanto el precio medio individual del cuarter producido en B igual al del cuarter producido en A. El precio de producción regulador, o sean, 3 libras esterlinas, por cuarter, seguiría siendo el mismo aún en este caso, a pesar de que desapareciese la renta. Solo a partir de este punto tendría que aumentar necesariamente el precio de producción al aumentar bien el grado de infraproductividad del capital adicional, bien el volumen del capital adicional de la misma infraproductividad. Si, por ejemplo, en el cuadro que figura en la P741, se produjesen 2 medio quarters en vez de L medio a razón de 4 libras esterlinas por cuarter en la misma tierra, tendríamos en total 7 quarters con 22 libras esterlinas de precio de producción. El cuarter saldría a 3,1 de libras, es decir, un 1/7 de libra por encima del precio general de producción, el cual, en estas condiciones, tendría necesariamente que subir. Esto quiere decir que podrá seguirse invirtiendo durante mucho tiempo capital adicional infraproductivo e incluso con creciente infraproductividad, hasta llegar al momento en que el precio individual de producción del cuarter producido en las tierras mejores sea igual al precio general de producción, hasta llegar al momento en que el excedente de este sobre aquel y, por tanto, la ganancia excedente y la renta, desaparezcan totalmente. Incluso en este caso, al desaparecer la renta en las clases de tierra mejores, el precio medio individual de su producto no haría más que coincidir con el precio general de producción, sin que, por consiguiente, fuese necesario que éste aumentase. En el ejemplo anterior, se producían en la tierra mejor B, que es la última de todas en la serie de las tierras mejores o tierras que arrojan una renta, 3 medio quarters con un capital de 5 libras esterlinas de productividad superior a la media y 2 medio quarters con un capital de 10 libras de productividad inferior, en total 6 quarters, de los que 5,12 son producidos por las últimas fracciones de capital con productividad deficitaria. Solo a partir de este punto aumenta el precio medio individual de producción de los 6 quarters a 3 libras esterlinas el cuarter, coincidiendo, por tanto, con el precio general de producción. Sin embargo, bajo la ley de la propiedad territorial, los últimos 2 medio quarters no podrían producirse de este modo, a 3 libras esterlinas el cuarter, salvo el caso en que pudieran producirse en 2 medio acres nuevos de la tierra. Habría opuesto un límite el caso en que el capital adicional solo produce a base del precio general de producción. Pasado este límite tendrían que cesar las inversiones adicionales de capital en la misma clase de tierra. En efecto, si el arrendatario tiene que pagar 4 medio libras esterlinas por las 2 primeras inversiones de capital tendrá que seguirlas abonando, y cada inversión de capital que produzca un cuarter de trigo por menos de 3 libras supondrá para él una disminución de su ganancia.
Y esto entorpecerá la compensación del precio medio de producción en caso de infraproductividad. Adaptemos este caso al ejemplo anterior, en que el precio de producción de la tierra A, de 3 libras esterlinas por cuarter, regula el precio de B. El costo de producción de los 3 medio cuarters en las dos primeras inversiones de capital son también 3 libras esterlinas por cuarter, para el arrendatario, puesto que tiene que pagar una renta de 4 medio libras esterlinas que hace que la diferencia entre su precio individual de producción y el precio general de producción no se quede en su bolsillo. Por consiguiente, para él, el remanente del precio del producto de las dos primeras inversiones de capital no sirve para compensar el déficit que arrojan los productos de las inversiones tercera y cuarta. Los 1 medio cuarters producidos con la inversión de capital 3 le cuestan al arrendatario, incluyendo la ganancia, 6 libras esterlinas, pero solo puede venderlos, a base del precio regulador de 3 libras por cuarter, por 4 medio libras. Por tanto, no solo perdería toda la ganancia, sino que perdería además medio libra esterlina, o sea, el 10% del capital invertido, que son 5 libras esterlinas. La pérdida de ganancia y capital en la inversión 3 representaría para él L medio libras esterlinas y en la inversión 4,3 libras, es decir, 4 medio libras esterlinas en total, exactamente lo mismo que representa la renta para las mejores inversiones de capital, cuyo producto individual de producción no puede entrar en función de compensación en el precio medio individual de producción del producto total de B, porque el remanente se paga a un tercero en concepto de renta. Si fuese necesario, para cubrir la demanda, que la tercera inversión de capital produjese los L medio cuarters adicionales, el precio comercial regulador tendría que aumentar, elevándose a 4 libras el cuarter. Como consecuencia de este encarecimiento del precio comercial regulador, aumentaría la renta de B para la primera y la segunda inversión de capital y arrojaría también una renta a la tierra A. Por tanto, aunque la renta diferencial no es sino la metamorfosis formal de la superganancia en renta y la propiedad de la tierra solo permite aquí al terrateniente apoderarse de la ganancia excedente del arrendatario, vemos que la inversión sucesiva de capital en la misma superficie de tierra o, lo que es lo mismo el incremento del capital invertido en la misma superficie de tierra, a base de una cuota decreciente de productividad del capital y de un precio regulador invariable, tropieza mucho antes con su límite y, por consiguiente, encuentra en realidad, más o menos, un límite artificial como consecuencia de la transformación puramente formal de la ganancia excedente en renta del suelo, que se deriva de la propiedad privada sobre la tierra. El alza del precio general de producción, que se desenvuelve aquí dentro de límites más estrechos que en general, no es, pues, en este caso, solamente la razón de que aumente la renta diferencial, sino que la existencia de la renta diferencial como tal renta es, al mismo tiempo, la razón de que aumente antes y más rápidamente el precio general de producción, para asegurar de este modo la oferta de la mayor cantidad de producto, que ahora se hace necesaria. Asimismo debe tenerse en cuenta lo siguiente. La adición de nuevo capital en la tierra B no podría hacer que el precio regulador aumentase, como ocurre más arriba, a 4 libras esterlinas si la tierra A pudiese suministrar el producto adicional por menos de 4 libras mediante una inversión suplementaria de capital, o si entrase en la competencia una nueva tierra peor que A, con un precio de producción superior a 3 libras esterlinas pero inferior a 4. Vemos, pues, que la renta diferencial 1 y la renta diferencial 2, la primera de las cuales constituye la base de la segunda, se sirven mutuamente de límites, lo que hace que sea necesario tan pronto efectuar inversiones sucesivas de capital en la misma extensión de tierra como proceder a inversiones simultáneas de capital en nuevas tierras adicionales. Asimismo funcionan como límites recíprocos en otros casos, en los que, por ejemplo, entran en turno tierras mejores.